Hoy, este viernes, sigue brillando el color verde en los mercados. Ni un paso atrás, como corderos al matadero, en base a unas expectativas que siguen siendo poco realistas. Según algunos grandes estrategas del mercado, no es normal que los mercados miren hacia el norte cuando la economía empieza ya a mirar hacia el sur. La mirada de los inversores precisamente sigue puesta en los resultados empresariales, pero sobre todo en las próximas reuniones de los bancos centrales, y en este sentido el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, el indicador inflacionista fetiche de la Reserva Federal, que se publica hoy a partir de las 2:30 de la tarde hora española, podría tener un impacto importante en las expectativas de la Reserva Federal y por tanto también de los inversores. Todo esto sin perder de vista otras grandes cuestiones como la reapertura en China, el precio del petróleo a pocos días también de la reunión de la OPEP o de la entrada en vigor de la prohibición al gasóleo ruso aquí en Europa, y las cuentas que presenten grandes compañías como Apple, Amazon, Alphabet y aquí en España los grandes bancos españoles. Vamos a analizar el momentum de la economía y los mercados hoy con Munez Melwani de Cross Capital. Hola Munez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Y con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas. Bueno, por empezar por el gran dato de la mañana hoy aquí en España, el dato de PIB, Guillermo. España cumple, aunque ya vemos que empieza ya también a tener problemas en el cuarto trimestre, con todo lo derivado con el consumo, con la inversión. Ayer mismo con los datos de empleo ya nos comentaron que aquí el único que sigue creando empleo es el sector público y que la empresa privada está ya empezando a prepararse para el cambio. Es que el mercado del trabajo afloja, como demostraron los datos que tú citabas, conocidos ayer, y eso se acaba reflejando en el PIB, en el crecimiento de nuestra economía. La primera parte del año pues tuvo un tono más favorable, pero la segunda parte ha sido francamente floja, especialmente por la demanda interna que se ha frenado. El consumo español ha caído, los tipos de interés, por supuesto, no ayudan, y menos que van a ayudar, porque más que van a subir. Y luego, vamos a decir, la confianza del empresario, la confianza del consumidor van cayendo a sí mismo. Y todo eso, ¿en qué se refleja? En una economía que quizás entra en recesión a partir de la segunda mitad del año, quizás, dependiendo mucho de cómo vaya Europa y, por supuesto, Estados Unidos, pero sobre todo las economías europeas, y se refleja en una falta, como digo, de confianza y encima con una inseguridad jurídica y una inestabilidad empresarial creada desde el gobierno de la nación, con, no hace falta recordar, creo, declaraciones de varios de sus miembros sobre lo más granado y lo más fuerte y sobre todo lo que más apoya al tejido empresarial español y al empleo en nuestro país. Todo eso, que de duda cabe, no ayuda a un buen clima económico y se refleja en un PIB que va poco a poco creciendo menos y que quizá entra en recesión. Munez, ¿cómo lo veis vosotros en Cross Capital? ¿Vamos bien, mal o regular? De momento vemos que la macro resiste. Hoy buen dato de PIB en el conjunto del ejercicio en España. Ayer tuvimos también un crecimiento del PIB en Estados Unidos por encima de lo esperado. La micro de momento también aguanta. Las empresas continúan mejorando sus ingresos, no tanto sus beneficios, pero los CEOs ya empiezan a dibujar también un panorama algo bastante más sombrío. Sí, bueno, ya digamos que se van cumpliendo un poco las previsiones, ¿no? En cuanto a recuperación de la economía tras la etapa pospandémica, digámoslo así, pues estaba claro que iba a haber un repunte. España, ya que lo mencionas, país, pues, sobre todo turístico, pues digamos que ese 5,5% pues refleja en gran parte esa recuperación de ese sector que tanto aporta en términos de contribución al PIB y los servicios asociados. En Estados Unidos sigue estando fuerte el mercado laboral, como digamos a nivel micro, las empresas, sobre todo en el sector tecnológico, pues están adelantándose un poco a compensar resultados por debajo de las previsiones a través de recortes de plantillas de forma generalizada.
y es que venían de una situación de creación de empleo continuada durante 15 años, ¿no? Y ya tocaba un poco meter la tijera. Y todo eso en previsión de una menor demanda, ¿no? O sea, al final el efecto tanto de la Fed como del resto de bancos centrales sobre la economía real, pues tiene un cierto decalaje y ese decalaje se está produciendo, ¿no? Al final van a controlar la inflación, van 6 datos consecutivos de control de inflación, o sea, una inflación que va goteando a la baja. Y bueno, vamos a esperar a las próximas reuniones de los bancos centrales, pero los mercados lo que descuentan, el positivismo que descuentan, obedece a que poca incertidumbre queda en materia de tipos de interés, o al menos quedan pocos movimientos, más allá de la intensidad que aplique cada banco, y que, digamos, los datos que van saliendo no son tan malos como se esperaba el año pasado, ¿no? Hay poca incertidumbre respecto a que los bancos centrales tengan capacidad, o la economía, mejor dicho, tenga capacidad para seguir soportando más tipos de interés altos. Lo que no está ya tan claro, yo creo que la que nadie sabe en estos momentos todavía, Munés, es durante cuánto tiempo van a continuar en estos altos niveles esos tipos de interés, porque el mercado también se las promete muy felices en el sentido de, bueno, ya como esto va a hacer o va a causar un importante destrozo a la economía, los bancos centrales van a tener que regular y en la segunda parte del año ya vamos a tener recortes en los tipos de interés, que es algo que bueno, parece todavía más un deseo que una realidad, ¿no? Eso es más remoto, como bien dices, no lo vemos. O sea, el famoso pivot de la Fed nosotros no lo vemos este año, ¿eh? ¿Qué esperáis, Guillermo? Vamos a ver, Banco Central Europeo, por empezar por ahí, yo creo que ahí está todo más claro, ¿no? 50 puntos básicos en esta reunión de febrero. Ahora, a lo mejor también el mercado espera también un mensaje algo más dovish por parte de la presidenta del Banco Central Europeo y ahí es donde nos podemos columpiar o donde se puede columpiar. Sí, los mensajes, vamos a decir, amigables desde la perspectiva de futuras subidas de tipos de interés en Europa no se van a producir. Los mensajes van a ser duros y van a buscar, además, crear unas expectativas que reduzcan, por un lado, el consumo, incluso incurriendo en el riesgo de manera más contundente de meter a Europa en recesión. Es que no olvidemos que los datos de inflación de Alemania, que es el país que más pesa en el PIB europeo y el que más pesa en la inflación, como es lógico, rondan el 9%, el 9%. Entonces, en España han bajado en torno del 6%, con una inflación tan pegada y una inflación además en Europa tan dependiente de elementos que no son, digamos, manejables por los países europeos, especialmente el coste de energía, que ahora mismo pues, ha bajado, especialmente el gas natural, pero también el petróleo se sostiene o aguanta en niveles asumibles de precio. Pero pese a ello, cuesta mucho echar la inflación abajo. Por eso el Banco Central va a seguir subiendo tipos de una manera quizá más tenue que lo hizo en 2022, pero va a seguir subiendo tipos. Y tampoco olvidemos que el Banco Central Europeo vuelve a ir por detrás, todo nos caracteriza históricamente, de la Reserva Federal. Y la curva de tipos del euro, si veis, los niveles de los tipos cortos están descontando futuras subidas del Banco Central Europeo porque no le queda otro remedio. Pero, va a empezar a reducir balance en marzo de una manera más intensa, pero todavía las herramientas que tiene el BCE son escasas. Y ya digo, el régimen actual de inflación es insoportable, con lo que los tipos van a subir, y repito, a un riesgo de que la economía europea entre en recesión, que probablemente si Estados Unidos no lo hace de manera muy fuerte, pues esa recesión se quede en recesión técnica y no nos haga mucho daño. Pero recesión, PIB, decrecimientos de PIB, contracción del Producto Interior Bruto medio en Europa, para mí es inevitable, dado que los datos de inflación va a costar mucho bajarlos. Hoy no ha llegado al mercado. Ayer algunas voces, Munés, hablaban incluso de la posibilidad de que los tipos de interés alcanzasen el 4% aquí en Europa, porque ahora mismo estábamos manejando una expectativa de 3,25, 3,5
en la parte más dura de esa hoja de ruta, pero ayer ya algunos hablaban ya de la necesidad de llevarlos hasta el 4%. Es que tipos de interés al 4% en Europa, bueno, hunden el sector inmobiliario aquí en España, hunden el consumo y, por supuesto, la bolsa pues, también sufriría, claro. Sí, sí, todo lo que son, o sea, estoy completamente alineado con lo que ha dicho Guillermo, ¿no? O sea, si el tono duro va a seguir en los mensajes, el objetivo está claro, la inflación al nivel objetivo, digamos, estatutario de los bancos centrales en torno al 2%, y si hace falta entrar en recesión, pues adelante, ¿no? O sea, mientras sea una recesión, digamos, de naturaleza más técnica. Llevarlos al 4% sería muy negativo en el sentido de que están bastante por encima de ese nivel del 3,25, 3,5 que espera el consenso de analistas, ¿no? Estamos ahora mismo en 2,5. Yo creo que se irá viendo. Yo creo que el mensaje de Lagarde de hoy pues seguramente será insistir en ese tono duro, pero se irá viendo conforme vayan publicándose los datos de inflación a lo largo de este año, ¿no? Bueno, a ver, una cuestión por la que os quería pedir también vuestra opinión, incluso vuestros consejos, como buenos asesores financieros que sois. El Euribor está en el 3,4%, evidentemente a medida que aumenten las expectativas de más subidas de tipos de interés, pues ese Euribor puede incluso llegar a acercarse al 3,75%. 4%, sube el Euribor, pero los bancos no están remunerando los depósitos al interés al que deberían ofrecerlo. Ayer publicaba, creo que fue 5 días, publicaba una noticia en el que contaba que la gran mayoría de los bancos españoles están remunerando depósitos por debajo del 1%, que es casi un 70% por debajo de lo que están haciendo el resto de bancos de la eurozona. ¿A qué se debe esta, no sé si lentitud o no sé, tampoco quiero hablar de pacto, porque evidentemente tampoco tengo yo, no voy a ser yo el que tenga pruebas para acusar a la banca de no querer remunerar a sus clientes con el pasivo, pero claro, los ahorradores están un poco diciendo, bueno, pues es que me están empujando a comprar letras del Tesoro. ¿Dónde compro una letra del Tesoro? Si yo siempre he confiado en mi banco y en los depósitos de mi banco. Guillermo. Pues mira, no hay pacto explícito, pero sí hay una, digamos, conveniencia implícita, ¿no? Los bancos, y esto no es mi opinión, es opinión, comentario de algún banquero de los grandes en España. Oye, ya las hemos pasado suficientemente canutas en años precedentes con tipos negativos, con cash en las cuentas de los clientes, con una lucha permanente de que les teníamos que poner una penalización por no invertir ese cash y porque en el Banco Central Europeo nos quitaban dinero cuando lo llevábamos, pues ahora pues vamos a ganar dinero. Y esto es tal cual, tal cual. Entonces la banca dice, a ver, la facilidad de depósito del BCE, ¿cuánto da? 2%. Bien. ¿Cuánto damos en las cuentas por el pasivo? Pues el 0, no, porque ese pasivo lo llevo al Banco Central y me da el 2%. Entonces, esto va a seguir pasando hasta que alguna entidad se salga de... A ver, bueno... Y ese pastor, pues por ahora, vamos a decir, siguiendo el símil, no silba. Permite que esto continúe. De vez en cuando salen noticias, un broker, tal, cosas más anecdóticas de remuneración. Pero en los depósitos en España, el cash a la vista y los depósitos a plazo de una manera muy tenue, no se va a remunerar hasta que no haya... alguien que se salga de este pacto tácito, ya digo. Atención, los bancos nadan en liquidez, sobra liquidez. La guerra del pasivo, si recordáis, se produjo porque los bancos necesitaban liquidez y empezaron a captar para estabilizar y balancear bien sus cuentas. Pero es que ahora es justo lo contrario. Entonces, ¿no va a haber guerra de pasivo? Por supuesto que no. Va a haber una situación que se va a perpetuar de no remunerar al ahorrador razonablemente, de acuerdo con los indicadores, que sine die, hasta, ya digo, en mi visión, hasta que haya ahí, el otro no era mi visión, era lo que me decía un banquero,
pero esto sí que es mi visión, habrá alguien que se acabe saliendo del rebaño con, vamos a decir, los productos estos unidos, ya sabéis, los links estos que te remunero un depósito bien, pero me haces un fondo de inversión, este tipo de cosas, yo creo que esas las veremos pronto. Unes. Sí, bueno, no es nada nuevo, ¿no? O sea, los bancos actúan según la conveniencia en función de cada ciclo económico y cada ciclo de tipo de interés, ¿no? Por eso, si uno se remonta un poco a la historia, pues siempre hay etapas de guerras de pasivos, de guerras de activos. En cualquier caso, los bancos en España especialmente son bancos netamente comerciales, orientados al cliente minorista, y lo que quieren es, como decía Guillermo, ¿no? Después de una etapa oscura, sombría, con tipos negativos y de no rentabilidad, pues maximizar la rentabilidad ahora mismo en términos de margen de intereses, ¿no? Por tanto, siempre van a repercutir primeramente al activo, es decir, al crédito, y el pasivo pues lo van relegando en el tiempo hasta que no aguante más la demanda popular, digámoslo así, desde el punto de vista comercial, ¿no? Si recuerdas también en la etapa de la gran crisis financiera, cuando fueron inyectados miles de millones en términos de liquidez, pues lo que hacían era el famoso carry trade, ¿no? Compraban deuda pública con la liquidez que le daba el BCE y luego pues prestaban, ¿no? Prestaban lo menos posible digamos, al cliente retail porque eran épocas de morosidad creciente, ¿no? Por tanto, los bancos van, como entes privadas que son y cotizadas en su gran parte, pues van actuando según les conviene a nivel de resultados. Son entidades privadas, cotizadas, Munés, pero también reguladas. Pero porque, sí, claro, ahí siempre van a tener de frente al gobierno de turno, que me da igual que sea una rosa o que sea una gaviota. Munés Melwani, Cross Capital, Guillermo Santos, iCapital. Ha sido un gran placer. Muchas gracias a los dos. Cuidaros, pasar buen fin de semana. Hasta la próxima. Un abrazo igualmente. Cuidados. Igualmente. 12:45 minutos de la tarde. Hacemos una pausa. Nos queda mirar todavía los gráficos, las bolsas, cambios sectoriales, rotaciones sectoriales, el dólar, el petróleo. Enseguida hablamos con David Galán de Bolsa General.